es un mensaje de salvación. Es un mensaje que se centra en la salvación del hombre que estaba perdido, del hombre que estaba sin Dios, del hombre que realmente no tenía esperanza, del hombre que realmente estaba condenado eternamente. Sin embargo, es necesario recordar que el Evangelio puede tener algunas fases que muchas veces olvidamos en nuestras vidas. Y una de ellas es que el Evangelio inicia con usted, con cada uno de nosotros. El Evangelio inicia de Dios hacia una persona. Íntimamente o individualmente Dios llama hombres y mujeres. Pero el Evangelio no se queda allí. El Evangelio tiene aspectos que debemos tomar en cuenta en nuestras vidas y que no solamente se centra en que yo soy creyente y yo soy hijo de Dios, sino que también el Evangelio abarca el hogar y también abarca la iglesia y también penetra en el entorno donde nos encontramos. Podemos decir que son 4 aspectos necesarios que nosotros debemos tomar en cuenta. El primero es en mi vida, el segundo es en el hogar, o sea, en el matrimonio, con los hijos y también con los vecinos. Pero después viene el Evangelio en la iglesia. O sea, en otras palabras, lo que yo hago en la iglesia según la función que Dios me ha dado por el Espíritu Santo. Y por último, el Evangelio, que es el último tema que se va a tocar ya al final del año, porque es un tema que está dividido en 4 partes. Y cada parte tiene 3 subtemas. Este tema viene siendo del trimestre de este año. Sin embargo, con la ayuda del Señor vamos a culminarlo la semana que viene. Y voy a colocar allí, con el permiso de la hermana Francis, esposa Francis, para que pueda colocar allí un momento la lámina que prosigue, para que podamos ponernos en sintonía. Porque quiero, hermanos, que podamos comprender estas verdades, que son muy prácticas, por cierto. No se trata de doctrinas, aunque la Escritura está llena de doctrinas, sobre todo la iglesia. Dios le ha dado doctrinas esenciales, fundamentales, para que podamos conocer el Evangelio. La pastora Marta habló del nuevo nacimiento. ¿Cuántos recuerdan ese tema? A ver, ¿cuántos recuerdan qué es el nuevo nacimiento? ¿O qué leyó la pastora Marta García? ¿Alguien recuerda de lo que leyó? Sobre nacer en el Espíritu, en el agua, muy bien. Habló cuando Nicodemo fue donde Jesús, que le preguntó, que Jesús le dijo que había que nacer de nuevo. Muy bien. Y él decía, ¿será que me tendré que meter en el vientre de mi madre para poder nacer de nuevo? Y Jesús le dijo que no. Así es, hermano Dios. Entonces eso se encuentra en Juan capítulo 3. Todos conocemos esa conversación de Jesucristo con Nicodemo. Todos sabemos lo que sucedió allí. Pero más allá de la conversación hay una realidad, una experiencia que solamente nosotros podemos, conocer cuando somos engendrados por el Espíritu Santo. El nuevo nacimiento no es una obra humana, por cierto. El nuevo nacimiento no es algo que yo produzco por mí mismo. Es algo que solamente lo hace el Espíritu Santo. Si vamos a la Escritura, para poder hacer una introducción breve, en Juan capítulo 1, el versículo 13, claramente nos dice la palabra del Señor, los cuales no fueron engendrados de sangres. Está hablando de la parte humana, ni de voluntad de carne, o sea que no lo decido yo, ni tampoco lo deciden nuestros padres o nuestros abuelos o la iglesia, por cierto. Ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. En otras palabras, por la fe viene lo que se conoce el nuevo nacimiento. Y ese nuevo nacimiento es el inicio de la vida en Cristo Jesús. Y esa nueva vida, hermanos, se inicia cuando nacemos de nuevo. Cuando nacemos de lo alto. Cuando el corazón de piedra es transformado, cambiado a un corazón de carne. El corazón de piedra, como lo dice la Escritura, es aquel corazón que no cree, es aquel corazón que rechaza a Dios, que no quiere nada de Dios,
y que se opone a las cosas de Dios. Pero cuando el Espíritu de Dios viene al hombre, Él hace esa obra de regeneración, cambiando ese corazón duro, ese corazón que no quiere a Dios, como lo dice el Salmo 14, dice el necio en su corazón que no hay Dios. Por eso que se conoce hoy día como la filosofía de los ateos. A, del griego, sin o no. Teos, feos, Dios. Eso quiere decir ateo. Y hay muchos ateos, y nosotros éramos ateos, por cierto, antes de estar en Cristo, porque no creíamos nada de Dios. El ateo no es aquel solamente que rechaza la existencia de Dios, sino aquel que no quiere saber nada de Dios. Y eso éramos ustedes y yo. Amén. Porque nadie me va a decir que todos éramos hijos de Dios. Eso es imposible. Todos nacimos de nuevo en un tiempo determinado y según la voluntad de Dios. Todos estamos en Cristo porque Dios trató con nuestros corazones, trató con nuestras vidas, trató con ese viejo hombre que se oponía a Dios. Y por esa causa ahora estamos aquí en este lugar. Porque fue el Espíritu de Dios que trató con su vida y con mi vida y que me convenció de pecado, de justicia y de juicio. Solamente esa obra la hace el Espíritu Santo. Amén, mis hermanos. Amén. Es el Espíritu de Dios que hace esa obra. Entonces, cuando nacemos de nuevo, y ya vamos a entrar al tema, que es la segunda parte, que se llama Caminando en Cristo. Y la base bíblica que vamos a estar leyendo se encuentra en Efesios capítulo 4, versículos 17 al 24. Yo lo voy a leer en la versión o la Biblia textual, cuarta edición. Usted puede leerla allí con la RB60, no hay problema. O puede seguirme en la lámina que se encuentra detrás de mí. Efesios 4, del versículo 17 a 24. Y leo la palabra de nuestro Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Usted puede ponerse de pie por un momento, solamente para hacer reverencia a esa palabra bendita, gloriosa, la cual permanece para siempre. Dice su palabra en el nombre de Jesús. ¿Todos la tienen? Amén. Leamos entonces su palabra. Esto pues digo y declaro solemnemente en el Señor a no andar más como andan los gentiles, en la vanidad de su mente, teniendo entenebrecido el entendimiento, privados de la vida de Dios a causa de la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón, los cuales, después que llegaron a ser insensibles, se entregaron a sí mismos a la sensualidad para la práctica de toda clase de impureza con avidez. Pero vosotros no aprendisteis así a Cristo, si en verdad lo oísteis y fuisteis enseñados en Él conforme a la verdad que está en Jesús, a saber, en cuanto a la antigua manera de vivir, a despojarse del viejo hombre que está siendo destruido, dice esta versión, por los deseos del engaño, a renovarse en el espíritu de la mente y a vestirse en el nuevo hombre que fue creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Pueden tomar asiento y el Señor bendiga su palabra. Y vamos a enfocarnos especialmente en los versículos que se encuentran en el capítulo 4, versículo 22 al 24. Sin embargo, quiero que podamos tomar en cuenta que la carta que Pablo escribió a esta iglesia que estaba en Efeso es una carta que todos debemos recordar que tiene una división, primeramente del capítulo 1 al 3. Ya nuestra hermana Franci y mi persona la semana pasada estuvimos hablando de lo que Dios nos dio en Cristo Jesús. Desde el capítulo 1, el versículo 3 al 14, se habla de las bendiciones que el Señor nos ha dado por su gracia. Bendiciones espirituales, bendiciones que el Señor nos da como hijos de Dios y que nos permite tener y conocer nuestra posición como iglesia a su vez. Porque no solamente somos miembros, sino que pertenecemos a una familia. Entonces el capítulo 1 al 3 abarca temas doctrinales para la iglesia en sí.
temas como la redención, temas como la predestinación, temas como la elección, temas como el sello del Espíritu Santo, temas como aquella sangre que fue derramada en la cruz para expiar nuestros pecados. Pero también en el versículo 15 de ese capítulo 1, hoy hablamos de la oración que el apóstol Pablo hace a la iglesia. Hasta el versículo 23. Entonces, desde el capítulo 1 al 3, podemos decir que el apóstol Pablo despega hacia el cielo y nos muestra la posición que tenemos en Cristo Jesús. Esto quiere decir, como lo dice la Escritura, en los lugares celestiales. Pero cuando nosotros entramos al capítulo 4 de esta carta, ya no estamos en los lugares celestiales, sino que vamos a bajar, o ¿cómo se diría el avión? A descender, ¿verdad? Y eso es lo que hace Pablo en el capítulo 4. No solamente nos eleva para que conozcamos nuestra posición, sino que también descendemos a la tierra para que entendamos que no solamente estamos en los lugares celestiales, sino que también como hijos de Dios andamos en la tierra para ser ese reflejo o imagen de Cristo Jesús, como portadores de su luz. Entonces es muy importante que veamos que el apóstol Pablo en este capítulo 4 y 5 usa una palabra muy importante, la cual quiero que podamos ver y observar, que es andar o caminar. Y es lo que el apóstol Pablo empieza a decirle a la iglesia. No solamente que ha sido bendecida, sino que debe andar. En otras palabras, entra a lo que se conoce como la ética cristiana o la parte práctica de la vida de un hijo de Dios. No se centra solamente en lo espiritual, sino también en lo natural. No solamente somos hijos de Dios porque tengamos dones, también somos ciudadanos, como decía nuestro hermano James, del reino de los cielos, ciertamente. Pero estamos en este mundo, aunque no somos este mundo. Pero estamos en este mundo. O sea que no estamos escondidos. Tenemos una vida afuera. Tenemos una vida, trabajamos, tenemos una familia, tenemos un hogar, tenemos responsabilidades. Y todo eso es lo que nos permite entender el Evangelio en mi vida personal. Y en otras palabras, cuando vemos en los capítulos y versículos de Efesios 4 al 5, en el versículo 1 del capítulo 4, Pablo que dice: yo pues, el prisionero del Señor, os exhorto a andar. Allí inicia todo. Anda, camina. No es solamente que he nacido de nuevo, sino que empiezo a caminar a esa nueva vida con Cristo Jesús. No solamente es saber de Cristo, sino que yo tenga que hablar de Cristo a las personas. La pastora habló de mi evangelismo, lo cual es una realidad, y yo pido perdón a Dios porque es una necesidad. El evangelio, hermanos, es una realidad que se manifiesta en mi vida, pero que también debe tener un fruto, un resultado. Y ese resultado es lo que yo voy a reflejar. Y en el versículo 17 de este capítulo 4 dice el apóstol Pablo: esto pues digo y declaro solemnemente en el Señor, a no andar más como los gentiles, o sea, como el mundo. Porque si yo tengo una nueva vida en Cristo, yo no puedo ser igual que el mundo, porque ya yo venía del mundo. Yo he sido sacado del mundo, he sido apartado o santificado, porque es lo que dice la Escritura: santificados o santos somos, no porque tengamos unas alas y porque seamos ángeles. No es eso lo que dice la palabra de Dios. Es que nosotros hemos sido apartados para ser pueblo de Dios, hijo de Él, de un Dios santo, santo 3 veces. Entonces, amados hermanos, el apóstol Pablo recalca en el verso 5 también, capítulo 5, verso 2 de esa misma carta, y dice: y andad en amor. Nuevamente repite la palabra, hace un hincapié o un énfasis del andar. Y por último, en el verso 15 dice claramente, de ese capítulo 5, dice: mirad pues diligentemente cómo andéis. Mirad, o sea que debemos autoevaluarnos. ¿Cómo andamos?
No es solamente que yo diga, yo voy a la iglesia los domingos, me llevo mi Biblia en la mano para que lo vean las personas y así aprovecho evangelizo, así aprovecho predico la palabra. Puede hacerlo, pero eso no es realmente el evangelio en sí. No solamente se limita a estar aquí sentados. Afuera yo también debo ser lo que soy aquí. Aquí yo puedo ser un hijo de Dios, pero afuera puedo ser otra cosa. Entonces, por esa razón debemos saber cómo estamos andando, cómo estamos caminando, cómo yo hablo, cómo yo me expreso, cómo yo saludo, cómo me comporto aún en mi trabajo. Porque no solamente soy cristiano en un lugar que llamamos iglesia, en este caso, en este lugar, la Rosa de San, sino que también yo debo caminar con y en Cristo Jesús. Y eso es parte de la nueva vida, mis hermanos. Entonces, hay unas características que yo quiero que veamos acerca del viejo hombre, lo que usted y yo éramos. Y esas características es lo que es el viejo hombre, que por cierto aún está en nuestra vida. Aún hay un conflicto en nuestra vida, pero que no gobierna ya la vida de un hijo de Dios, porque ahora estamos en Cristo Jesús y tenemos una nueva naturaleza. Pero si nosotros leemos allí brevemente estas características que no son mías, no las saqué de Google, de YouTube tampoco, las saqué de la palabra de Dios. Están en Efesios capítulo 4 y capítulo 5. Y lo dice claramente. Una de las características de un gentil o de una persona que no está en Cristo es que tiene el entendimiento entenebrecido. O sea, está cautivo. La mente está cerrada a la verdad, a la palabra de Dios, al evangelio, a la luz. Está oscura. Eso es lo que habla el apóstol Pablo del viejo hombre. Pero también tiene dureza de corazón. ¿Cuántos de nosotros tenemos el corazón duro? A ver, ¿quién levanta la mano? ¿Quién es valiente? Yo levanto las dos. Si te vieran más, levantarás todas las manos. Pero yo tenía el corazón duro. A mí me hablaban demasiado el evangelio. En mi trabajo me lo hablaron demasiado. Recuerdo a aquel compañero, nunca lo olvidaré, Pedrito. Yo le decía Pedrito, porque era chiquitico, por cierto. Pero era un hombre de Dios. Mi esposa lo conoció. Y él y yo trabajamos juntos. Hago un paréntesis. Yo trabajaba en hotelería y fui misionero. Y recuerdo que él me decía, Jesús, si quieres, yo te llevo a tu casa. Yo tenía el transporte de la empresa, pero yo decía, bueno, está bien, es más rápido. Porque el transporte hacía sus paradas, pero él me llevaba rápido y llegaba temprano a la casa. Pero él lo hacía con una intención. Cuando yo me montaba en su coche, él empezaba a ir a predicar. Yo decía, empezó este hombre a hablar otra vez. Y ¿sabes? Yo era como que medio paciente, pero a veces me incomodaba. Y me decía, tú sabes que Jesús murió por ti, y esto y aquello y lo otro. Todos conocemos esa experiencia que cada quien vivió. Y yo me decía a veces loco, y yo, sí. Pero a veces me invitaba a su casa con su padre, que papá era un hombre de Dios, que ahora está con el Señor, que también se llamaba Pedro. Y ese era peor, ese era como Juan Bautista. El hermano se predicaba con una cosa, con la hacha. Y tenía una fuerza, pero me hablaba duro el Señor. Y en ese momento yo no entendía nada. Y recuerdo que él me dio esta palabra, nunca lo olvidaré. Me dio su mano, que por eso era un hombre con mucha fuerza, porque trabajó en construcción, era del campo. Eso para mí es gente del campo, que tienen años, pero tienen una fuerza por el campo, ¿sabes? Y por la alimentación. Y él me apretó la mano así, y yo casi que le digo, por favor, me está rompiendo. Y me dijo, mírame bien. Y yo sí lo estoy mirando, pero ya, por favor, las manitos mías no es como la de usted. ¡Varón de Dios! Así durísimo. Y yo sí, lo estoy mirando. ¡Usted va a ser un predicador! Y yo voy a reír así. Sí, voy a hacer. Sí, lo voy a hacer, sí. El Señor te lo está diciendo. Y hermano, yo no sabía nada. Lo estoy hablando hace un tiempo atrás. Más de 15 años atrás. Y hoy estoy aquí. Gloria a Dios. Dios cumplió su palabra, hermano. Y ese hombre me habló mucho del evangelio, pero yo lo rechazaba bastante. Y yo lo que hacía era que yo no me interesaba, por cierto. Pues yo decía, voy a ir porque voy a comer él. Y como hacía un almuerzo sabroso, yo me sentaba, aprovechaba ahí. Y decía, hablaba, no importa, yo como. Y hablaba y él comía. Y así pero él también me hablaba y decía, no importa, él perseveró conmigo. Hasta que el Señor tocó mi corazón. Y convirtió ese corazón de piedra, esa dureza de corazón, a un corazón
dispuesto a glorificar a Dios. Amén. Y a decir, Señor, tú eres real y tú existes. Entonces, hermano, ese es el viejo hombre. Es mentiroso. Uy, Dios mío, cuántas mentiras no decía. Yo era más mentiroso. Uy, para todo era mentira. Hurtador. También fui hurtador, por cierto. No me voy no me jacto. Pero hermano, yo tenía todas esas características, quizás más que eso. Grosero. Uy, también grosero. En el trabajo decía grosería por cualquier cosa. Lleno de amargura, también amargura. A veces no tan amargo, porque yo era así como medio loco. Enojo, también, cuando me molestaba me ponía loco. Ira, mucho. Gritos. Me gustaba también gritar. Yo ofendía a las personas. Como tenía un puesto en mi trabajo, a veces ofendía a las personas. Las pisaba y las humillaba también. Tenía un puesto allí en el trabajo. Maledicencia, ¿qué es? Una persona que habla mal y que blasfemia y que por cierto maldice mucho. Pero no solamente maldice, sino que dice cosas que son palabras duras. Y por último, malicia. Y inmoralidad sexual. ¿Y qué es eso? Toda práctica desenfrenada que va en contra del matrimonio y el orden divino. ¿Y cómo es eso? Bueno, cuando una persona está con sea un hombre o una mujer con un hombre, y cuando no hay un matrimonio conforme a lo que Dios estableció, o cuando una persona está con una chica o con otra, y así sucesivamente, eso es inmoralidad sexual. Y también la pornografía es inmoralidad sexual. Todo aquello, hermano, que es, en este caso, que es en contra al diseño de lo que Dios estableció en el matrimonio, es inmoralidad sexual. Hebreos capítulo 13, verso 4, si me acompañan rápidamente. Hebreos 13, versículo 4. Fíjense lo que dice la escritura. Hebreos 13, verso 4 dice: honroso sea en todos ¿el qué? El matrimonio. O sea que nosotros debemos tener el matrimonio como algo sagrado, hermanos. No es que yo me caso y me vuelvo a casar y me caso otra vez y me vuelvo a casar y me caso. No, hermano. O es que yo estoy con una, después estoy con otra, después estoy con otra y así estoy. No, hermanos. Eso no es de Dios. Eso es desorden. Y eso lo hacía el viejo hombre. Por esa razón, Pablo habla de estas características y en Hebreos 13:4 dice, lo repito nuevamente: honroso sea en todos el matrimonio. ¿Cuántos están conmigo? Amén. ¿Y qué más dice? Y el derecho sin malicia. Pero los fornicarios y los adúlteros, ¿qué va a pasar? Dios los juzgará. Jóvenes, adultos y ancianos, el matrimonio viene del Señor. Usted no puede estar jugando con eso. Dios le dio una persona, esa persona debe estar con usted hasta que la muerte nos separe. Ay, como que no un amén aquí. No, hermano, el matrimonio es una bendición. Gloria a Dios, que tiene mi esposa, por cierto, los que no lo saben. Tenemos ya, vamos para 11 años juntos. Oye, 11 años ya. 11 juntos. Y quiero que siga más. Y le pido al Señor que lleguemos a viejitos. Señor, ayúdame. Que me dé paciencia y viceversa. A veces tenemos nuestros choques, ¿sabes? Pero eso es parte del matrimonio, pero es una bendición. Entonces debemos cuidar el matrimonio, amar el matrimonio, respetar el matrimonio y aceptar lo que es el diseño de Dios. Jóvenes del Señor, esperen en Dios. No tienen que apresurarse. Ay, el chico me gusta porque es bonito, es bello. Habla bonito. ¿Y es cristiano? No, es ateo, pero es bello. O viceversa. La chica es linda, es bella. ¿Es cristiana? No es cristiana. Pero a veces va a la misa. Y esas cosas no son así. Hay que esperar en el Señor. En el tiempo perfecto del Señor. Amén. Yo me casé a los 25, hermano. Y hasta los 25 años estuve sin nada. Ella fue mi primera esposa, mi primera vez y mi primer todo. Ella. Yo he prevención, hermano. Y mucha gente dice, no se puede. Sí se puede. Cuando nos guardamos para el Señor y esperamos en su voluntad perfecta, el Señor nos respalda y nos fortalece y prepara todo. Y lo digo para la gloria de Dios, hermano. Ella fue mi primer todo. Yo respeté eso, hermano. Que tuve tentaciones de más.
en la escuela, en el liceo, en el trabajo, de todo tipo. Pero yo decía, no. Hermano, se lo digo honestamente. ¿Por qué? Porque había una nueva vida en mi corazón, que es Cristo Jesús. Entonces nosotros teníamos todo eso. Esas son las características, hermanos. Pero cuando empezamos a caminar en Cristo, ya eso queda y se va alejando paso a paso, progresivamente. Ya no es igual. Ya empieza eso a volverse algo que quedó en el pasado, en el atrás, como un cuadro. Se va alejando, así como usted está manejando y ve en el retrovisor, y a medida que pasa el trayecto, lo que está mirando allí ya no se mira igual, hasta que se desaparece. Y esa es la santificación en nuestras vidas. Ese es el caminar en Cristo Jesús. Cuando vamos a la Escritura, vemos claramente lo que dice Romanos 6, versículo 11 al 13. ¿Quién lo quiere leer allí, en esa pantalla? Dejemos el miedo. Amén. Amén. Adelante, David. Así también vosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. No reine, pues, el pecado en vuestro cuerpo mortal, para obedecer sus concupiscencias, ni tampoco ofrezcáis vuestros miembros como instrumentos de iniquidad para el pecado, sino ofreceos vosotros mismos a Dios como viviendo fuera de los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Amén. Somos instrumentos ahora de justicia. Éramos instrumentos de iniquidad. Éramos instrumentos de deshonra. Éramos instrumentos de pecado. Éramos instrumentos de todo menos Dios. Eso es Dios hombre, mis hermanos. Y claramente dice, si no ofreceos vosotros mismos a Dios como viviendo fuera de los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Esa es la nueva vida en Cristo Jesús. Y si proseguimos a otro pasaje muy conocido, 1 de Pedro, capítulo 2, verso 9 al verso 12, que dice: pero vosotros sois linaje escogido, sacerdocio real, nación, pueblo por posesión, para que proclaméis las proezas del que os llamó de la que tiniebla a su luz admirable. Lo que en un tiempo no erais pueblo, pero ese pero es importante porque ese es el pero que inicia nuestra vida. Es un adversativo en una gramática. El pero dice detente. Aquí hay un cambio de tiempo. Aquí hay un comienzo. Aquí hay algo nuevo. Y eso es lo que sucede cuando Cristo viene en nuestra vida. Pero ahora no eres lo que eras. Pero ahora tu vida, lo que estaba en el pasado, queda atrás. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Entonces hay un pero que dice: pero ahora habéis alcanzado misericordia. Pero Pedro no se queda con eso, sino que sigue diciendo: amados, os ruego como a extranjeros y peregrinos. Muchas veces no nos gusta escuchar eso, porque decimos: ay, hermano, es que no me gusta mucho. Hermano, esto es pasajero. Si usted está aquí en España, disfrútela toda, pero esto es pasajero. Si el Señor le dice a usted que tiene que regresar a Dominicana o a Venezuela o a Bolivia o Colombia, ¿qué va a hacer? ¿Va a obedecer o no? Ahí se me escucha bajito. Amén. Hermano, somos extranjeros y peregrinos. Yo he visto hombres de Dios que, hermano, han tenido retos grandes. Una vez conocí a un hombre de Dios que fue soldado de la milicia americana. Y recuerdo que el Señor le dijo: deja el trabajo. Él estaba viviendo en ese tiempo en Alemania, y vete a Colombia. Y allá vas a predicar mi palabra. Y recuerdo que ese hombre, en menos de 15 días, yo me sorprendí. La iglesia de Dios se sorprendió, dejó todo y obedeció a Dios. Pero hay otros hermanos que les cuesta y dicen: yo dejé mi trabajo. Y él tenía un trabajo bueno, él tenía un rango en la milicia americana, tenía un buen puesto, tenía un buen carro, y yo lo conocí, tuvimos una buena amistad. Pero él está ahora en Colombia teniendo un buen trabajo y muchas posesiones, pero todo lo hizo por Jesús. Amén. Porque él entendió que él es extranjero y peregrino. Sí. Y que todo lo que tenemos ahora es temporal. El mundo y sus deseos pasan,
pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre, ¿verdad? Entonces dice, os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis ¿de qué? Del pollo, de la habichuela. ¿De qué? De la arepa. Uy, no, arepa no. De los deseos carnales. ¿Y qué hacen esos deseos carnales, hermano James? Batallan. Si hay una realidad, batallan. ¿Con quién batallan? Con el alma, con el espíritu. Siempre está allí. No quiere. El viejo hombre está allí, sí está allí, es verdad. Pero también está el nuevo hombre. También está el Espíritu Santo, que nos fortalece, que nos renueva, que nos levanta, que a veces no queremos orar y nos dice, tranquilo, que tú no vas a orar, yo voy a orar. Yo voy a orar, no eres tú, yo oro. Yo voy a interceder con gemidos indecibles. Yo te voy a levantar. Cuando no queremos levantarnos a las 3, cuando suena esa alarma, alarma por favor, que está haciendo frío y está bueno en la cama. Pero el Espíritu Santo dice, tranquilo, que yo te voy a despertar. Y hermano, a mí a veces me ha despertado de cosas de diferentes formas, de verdad. A veces me ha dado la ganas hasta el baño. Yo digo, ¿qué es esto, Dios mío? Y empiezo a dolerme el estómago. Y yo pienso que es una cosa rara, pastor. Y cuando llego al baño, falsa alarma. El Señor, hermano. ¿Por qué? Porque a veces uno no quiere levantarse. Y digo, Señor, eres tú, ¿verdad? Y me diste estos dolorcitos para que me levantara y me activara. A veces el Señor decía, hermano, porque nos empuja. A veces no queremos, hermanos. Porque hay una batalla en el alma, interna, en oración, en la iglesia. Aquí hoy no mucho vinieron, ¿verdad? La iglesia, pastor. Dios sabrá. Pero hay que orar para que el Señor fortalezca a los hermanos. Porque hay batallas. Y dice que batallan contra el alma, manteniendo digna vuestra manera de vivir. ¿Entre quién? Los gentiles, o sea, el mundo. Eso quiere decir allí el contexto. Los gentiles se refiere al mundo. Para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, ¿qué va a suceder? Glorifiquen a Dios en el día de la visitación. ¿A causa de qué? Del caminar, de mi reflejo, de lo que yo manifiesto, de lo que yo realmente soy en Cristo. No aquí solamente, sino afuera. Afuera, hermano. Entonces hay un caminar, hay un inicio, así como cuando usted inició esta vida en la tierra, cuando nació, que no se acuerda cuando estaba recién nacido, pero después empezó a dar pasos y después empezó a comer ya solo. Ya no venía su mamá y le decía, ay la boquita, no quiero, ay la boquita, no quiero. Te va a dar una correa si no lo arreglo, ¿verdad? Pero después, ¿qué sucede? Empieza la infancia, después la adolescencia, que esa es la etapa, como dicen los padres acá, que es dura, ¿verdad? David, que la adolescencia, que el joven quiere hacer muchas cosas, ¿verdad? Que el joven como que quiere saber todo. Quiere conocer todo, pero no sabe nada. Y no lo digo para que se sientan mal. El joven, yo también fui joven, todos fuimos jóvenes, pero el joven tiene esa energía que la batería como que no se la acaba. Y Dios mío dice, pero usted es joven, y yo, hermano, todavía soy joven, pero ya no estoy tan joven. ¿Verdad? Ahora me canso más rápido que antes. Entonces todo eso son las etapas de la vida, de infancia, adolescencia, y después viene adulto, adulto. Y después viene, ¿qué, hermana Albania? De adulto. La vejez, ¿verdad? ¿Cuántos quieren la vejez? Ay, la vejez es una bendición. Oye, pero no digo amén con la vejez, ¿verdad? Hermano, la vejez es una bendición. Anciano, ¿qué bendición sería llegar anciano, verdad? En Cristo Jesús, por cierto. No en el mundo, porque en el mundo no va a llegar anciano. Llegar a los 40 si acaso. Amén, hermanos. Amén, gloria a Dios. Próximo versículo. En Santiago, Jacobo dice, capítulo 3, versos 11 y 12, dice, ¿acaso el manantial echa lo dulce y lo amargo por la misma abertura? Hermanos míos, ¿puede la higuera producir aceitunas o una vid higos? ¿Puede hacer eso, hermano, por cierto? No. ¿Puede un árbol de mango dar guineo, hermano James? Uy, eso sí es extraño, ¿verdad? ¿Puede un árbol de guineo dar aguacates? Es imposible, ¿verdad? No se puede, hay un contraste, hay una diferencia, hay una naturaleza que son distintas. Entonces no puede ser que el que está en Cristo sea el mismo como en el mundo. Eso no puede ser. Hay algo que está pasando, hermano. Ahí a mí se me activa la alarma interna y digo, esto no está muy bien. Que cometamos errores, sí, somos humanos.
Pero que mi vida, después que profese a Jesús como mi Señor y Salvador, sea la misma como la que tiene en el mundo, no puede ser. Esto no puede ser, hermano. Y dice el hermano allí, tampoco de los salados brota agua dulce. En otras palabras, hermano, no puede ser que yo camine en Cristo y camine como el mundo. Eso no combina, ¿verdad? No puede ser que yo me bañe y me ponga ropa sucia, ¿verdad? O que yo no me bañe y ponga ropa limpia. No, ¿verdad? Entonces hay un contraste que debemos tomar en cuenta y que no puede ser igual en mi vida. El próximo versículo se encuentra en Mateo 6:24 y dice, y esto lo conocemos todos, que ninguno puede servir a los señores. No se puede, hermano. Es que me cuesta dejar el mundo. Es que es difícil. Tú no sabes lo que me ha costado. Es que a mí me gusta esto o aquello. Sí, te puede gustar, pero tú no puedes servir a los señores. Eso no existe. Tienes que tomar una decisión. Tienes que doblegar tu voluntad. Tienes que rendirte a un Señor. Y te recomiendo que sea Jesucristo. Sí, porque Él te da vida eterna, te da salvación, te da paz, te da vida nueva, vida abundante, te da amor, te da gracia, te da perdón, te da expiación, te da salvación eterna. ¿Qué más quieres? ¿Y qué te da este mundo? ¿Qué te va a pagar a ti el diablo? ¿Qué factura paga el diablo? ¿Qué cobra el enemigo por causa del pecado? La muerte. ¿Y qué cobra Jesús? Nada, porque ya pagó todo a través de su muerte en la cruz, David. Qué sabroso es eso, ¿verdad? Y nos cuesta aceptarlo. Y es gratis, por cierto. No tienes que pagar nada porque ya lo pagó todo. Derramó su sangre hasta la muerte y muerte de Dios. Entonces, mis hermanos, dicen, ninguno puede servir a los señores porque aborrecerá al uno y amará al otro. O se apegará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a Mamón en griego, o a las riquezas. Pero eso no solamente es dinero, es el mundo en su plenitud, en todas las cosas. Todo lo que hay en el mundo, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida y los deseos de la carne. Todo eso es lo que conforma el mamón. No es mamón de la fruta, por cierto, no es mamón, hermano, no es ese mamón. Es el mamón, el Dios de las riquezas, hermano. Entonces, queridos hermanos, cuando vamos a las características de nuevo hombre, ¿qué encontramos? Justicia, santidad. Un contraste diferente, ¿verdad? Sí. Que no es igual. Justicia en Cristo. Amén. Justificados, Romanos 5:1, por la fe. Tenemos paz Tenemos paz para con quién? con Dios. Para con Dios. Éramos enemigos, ahora somos amigos de Dios. Gloria a Dios, así es. Estábamos perdidos, estábamos bien separados de la gloria de Dios. Pero ahora tenemos justicia de Cristo, porque ahora estamos en la nueva vida, nuevo hombre. Tenemos la santidad de Él, una santidad que nos ayuda a amar toda su presencia. En su presencia hay plenitud de gozo, delicia a su diestra. Otro punto, otra característica, no lo gobierna la ira. Aunque dice, airaos, pero no pequéis. O sea, no es que te dan un permiso para que tú andes con la cara de limón, ¿verdad? O la cara de burrito. O de bulldog, como dice un pastor. No, airaos. Pero eso sí, tienes que saber drenar esa ira. Cómo gestionarla en Cristo. Si tú eres iracundo, hermano, porque todos tenemos nuestras debilidades y te cuesta serenar, entra a tu aposento, arrodíllate y Señor, dame paz, porque ya no soporto a esta persona. A veces pasa, ¿verdad? La ira nos lleva a veces al descontrol, pero también nos lleva a decir palabras que no son para la edificación, ¿verdad? Eso también es lo que sucede. Pero el hombre no solamente tiene esa característica, sino que trabaja con honradez. Ya no hurta como el viejo hombre, sino que trabaja. Porque el que no trabaja, que no come bichuelo. Sus palabras son para edificación. Amén, así es. No habla para destruir a las personas, para ofender, para lastimarlas, para herirlas, sino habla para que edifique su vida. Eso es el nuevo hombre. ¿Y qué más tiene? Está lleno de benevolencia. Es una persona benigna, que tiene compasión. Y esa compasión está relacionada con esa compasión de Cristo cuando estaba en la tierra. Esa misma palabra se encuentra en el Evangelio donde Jesús
cuando hizo aquella multiplicación de panes y peces, dice la escritura que cuando él vio aquella multitud que estaba sin pastor, sola, y que tenía hambre, que dice la palabra de Dios, y Jesús tuvo compasión. O sea, del corazón del Señor Jesús salió esa compasión hacia esas personas. Y dijo, mira, yo no puedo dejar que se vayan a su casa. Porque ¿qué dijeron los discípulos? Maestro, vamos a despedir a esa gente. Oye, hermano, qué fuerte, ¿verdad? Porque ya era tarde, ya es tarde. Que se vayan. Fíjense la actitud de los discípulos, ¿verdad? Porque todavía estaba el viejo hombre. Todavía estaba la batalla del hombre, ¿verdad? Pero Jesús dijo, no, vamos a dejarlo aquí. Vamos a hacer algo. Vamos a darle comida a todos ellos. Pero ¿cómo es eso? ¿Con qué? ¿Con 2 panes? Con 2 panes, con 2, ¿cómo le dicen aquí? ¿Bocata? Con dos bocatas. Con 2 bocatas y con una sardina. Con esa comida. Y dice, sí, con eso vamos a hacer eso. Y ustedes conocen la historia. Jesús multiplicó, hizo un milagro y alimentó a esa multitud. Fue su compasión, hermanos, que lo hizo. Eso es el nuevo hombre. Compasión por la necesidad, por el necesitado, por aquel que no tiene, por aquel que necesita, quizás no solamente lo material, sino lo moral. Un abrazo, una palabra de ánimo, una palabra de motivación, una llamada, hermano, un mensaje. Hoy tenemos tantas cosas. Antes no había un telefonito, eran las cartitas, ¿verdad, pastor? Las cartas, ¿verdad? Amén. Es perdonador. Perdona y pide perdón. No solamente que perdona, también pide perdón porque se puede equivocar. Y se acerca y dice, oye hermano, hermana Imelda, perdóneme, porque me comí la humita. Ese es un plato de Ecuador que es sabroso. Humita. Es sabroso. Tiene que traer la hermana Imelda para pronto. Anda en amor. Anda en amor. Lo dice la escritura. Tranquilo, hermano. Ay, anda en amor. Gloria a Dios. Vamos, hijo de Dios. Honra y reconoce el matrimonio como el diseño establecido por Dios. Y lo leímos en Hebreos 13:4. Entonces, mis hermanos, si regresamos rápidamente a Efesios para ir combinando, capítulo 4, veamos que la escritura nos dice en el capítulo 4, repito, del versículo 22 al versículo 24, 3 puntos como culminación a esta segunda parte, y quiero que lo leamos juntos. Efesios 4, lo voy a leer en la Reina Valera, para que no digan que Jesús no la quiere. Efesios 4, el versículo 22. ¿Todos lo tienen allí? No. Amén. Efesios 4, 22. Vamos a esperar, hermano, a tener compasión, hermano, por favor. ¿Todos lo tienen? Amén. Vamos a leerlo y vamos a si es posible, nos aprendemos de memoria. ¿Qué está haciendo? En cuanto a la pasada manera, despojados del viejo que está conforme a los deseos y en el espíritu de vuestra y vestidos de nuevo, creados según en la justicia y de la. Uno es despojarse, otro es renovarse y el último es vestirse. Y esas 3 fases o elementos yo se lo dejo como tarea para que usted lo busque ahí en su casa. Busque la palabra, el original allí, qué quiere decir esa palabra, despojarse, renovarse y vestirse. No estamos hablando de la ropa que tenemos puesta, por cierto. Estamos hablando de algo espiritual que está en nuestro corazón, en la nueva vida, hermano, y que debe ser algo progresivo, no debe ser algo momentario y que se quedó allí. El Hijo de Dios experimenta y experimentará cada día una transformación, un cambio diario, hermano, porque se debe notar. Dice la Escritura que vamos de gloria en gloria, somos transformados, dice su palabra, cada día de gloria en gloria, como la misma imagen de aquel que nos creó. Eso es el Evangelio. No es que me quedo allí
solamente, Maravicky, ¿verdad? No quedamos solamente allí, sino que hay un cambio diario que se va notando, se va viendo, hermano. Y yo recuerdo, y por esto culmino, cuando el Señor me llamó, y se lo dije hace un momento, yo era muy grosero. Y realmente una de las cosas que me impresionó del Espíritu Santo fue que cuando Él me llama, y creo que como a la semana, yo estaba en el trabajo y yo tenía la costumbre de cuando me llamaban, me decían cualquier cosa para hacer mi función en el trabajo, yo decía groserías. Era para mí algo normal. Y no dije grosería ese día, y tampoco el día siguiente, y tampoco el tercer día. Y yo me asusté, porque yo era grosero desde que nací. Y yo dije, pero ¿qué pasa aquí? Y yo dije, ¿será que me estoy volviendo loco? Porque no digo grosería y no podía ni decirla. Cuando quería decirla, no la decía, hermano. Y eso me puso en confusión. Yo dije, pero no entiendo. Y yo fui a la iglesia, estaba en la iglesia, y hablé con un hermano y le dije, hermano, tengo un problema grave. Y el hermano me dice, ¿qué pasó, hermano? Y le digo, no, muy humilde. Me dice, dime. Yo le digo, hermano, es que no puedo decir grosería. Y él me caminó así como que, pero no entiendo, hermano, es que no sé, ya no puedo decirla. Desde hace una semana que estoy ahora en esto, pues, en el evangelio, que no sabe nada. Ahora no digo grosería. Y él se ríe y me dice, qué bueno es el Espíritu Santo. Y yo dije, ¿y quién es ese? Y él se me quedó mirando y me dice, tranquilo, es que Él está ahora en ti, me dice, y está quitando lo viejo que estaba en ti. Y una de esas cosas son las groserías. Así que no te asustes porque te va a seguir quitando, me dijo. Solamente confía, déjate guiar por Él. Eso es la obra de nuevo nacimiento que ha empezado en tu corazón. Y yo dije, bueno, y dije, amén. Pero hermano, sí, así fue. Y así ha sido hasta ahora. Y eso es lo que hace Dios cuando empieza a transformar nuestra vieja criatura en esa nueva criatura que fue creada según Dios. Entonces nosotros, hermanos, debemos caminar en Cristo. Caminar como esa nueva vida, queridos hermanos. Y culmino con 1 de Pedro capítulo 1, versos 13 y 16. Y dice su palabra, 1 de Pedro 13 y 16. Por lo cual, habiendo ceñido los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y tened vuestra esperanza puesta por completo en la gracia que os está siendo otorgada en la revelación de Jesucristo, como hijos obedientes, no amoldándoos a las antiguas pasiones que teníais cuando estabais en vuestra ignorancia, sino según el que os llamó es santo. Sé también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque está escrito, seréis santos porque yo soy santo. Gloria a Dios, hermano. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos ustedes. Muchas gracias por su tiempo, mis hermanos. Que el Señor bendiga sus vidas. Amén.